Bien, estimado docente, colegas todos, muy buenos días. Mi nombre es Jorge Ascanova Vítor, estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Continental. En esta ocasión vamos a hacer la presentación del producto académico número 3, que consiste en la teoría del delito. Específicamente para esta ocasión hemos utilizado el iter criminis. Nos dice que el iter criminis no es otra cosa más que hablar del camino del delito. Es decir, cuál es el proceso que tiene este delito desde que inicia hasta su culminación o hasta la consumación del delito. También lo conocen como el proceso interno y el proceso externo del comportamiento del ser humano. Y este camino del delito o este iter criminis generalmente presentan consecuencias jurídicas. Puede ser jurídica, penal, ya sea por lesionar o poner en peligro bienes jurídicos tutelados, como por ejemplo un patrimonio, recursos económicos, la vida misma de la persona, entre otros. Hablar del iter criminis, vamos a ver que está compuesto por dos fases principales. La primera fase, que es la fase interna del comportamiento humano, que inicia desde el momento de la ideación, que nos dice dónde se gesta la idea del delito a cometer. Es un proceso interno que, por ejemplo, a mí se me viene en la cabeza hablar del delito de actos de corrupción, en donde yo como funcionario público me pongo a pensar y razono cómo puedo hacerme o beneficiarme con los contratos que pueda brindar a determinados proveedores. La idea ya está, la idea de enriquecerme ilegalmente. Luego de eso va a venir la deliberación. Va a consistir en la elaboración del plan o hacer el camino. ¿En qué momento? ¿Cuándo se va a cometer el delito? O sea, planificar detalladamente en qué circunstancias, va a ser de día, de noche, en la mañana, en la tarde, con quiénes, voy a asistir yo mismo. Todo este contexto va a consistir en la deliberación. Y como tercer punto de esta fase externa e interna es la resolución o la decisión que uno toma. Es decir, cuando ya está decidido en poner en práctica, en cometer este acto delictivo. Por ejemplo, yo ya estaría decidido, ya tengo los medios para poder cometer el delito. Pero sobre todo ese tema, estas tres etapas o estos tres momentos que acabamos de mencionar son delitos irrelevantes para el derecho penal. ¿Por qué son delitos irrelevantes? Porque no son punibles, o sea, no nos van a condenar por tener una idea, por planear y por hacer una decisión, porque es un hecho no palpable, que solamente ha ocurrido internamente como persona de nosotros, y solamente nosotros conocemos de esto. Es decir, el pensamiento no va a delinquir. Nosotros con nuestro pensamiento podemos cometer muchas cosas, pero no es punible. Ahora vamos a dirigirnos a la fase externa. En esta fase externa sí ya vamos a poder hablar de delitos. Por ejemplo, vamos a tener los actos preparatorios. Es cuando el autor, quien va a cometer el delito, va a conseguir los medios
o va a elegir los medios para crear las condiciones en las que se va a cometer este delito. Por ejemplo, si hablábamos del mismo ejemplo de un acto de corrupción, vamos a ver en qué circunstancias se va a cometer este delito. ¿Con qué? Va a ser en dinero en efectivo, va a ser a través de un tercero, quienes van a participar, entre otros. El segundo concepto de esta fase externa es el acto de ejecución, o más conocido como la tentativa. La tentativa es la puesta en práctica de todo lo que hemos tenido en la fase externa y los actos preparatorios. ¿Cuándo, por ejemplo, cuándo va a existir tentativa? Básicamente en delitos dolosos. Pero, ¿y qué va a pasar con los delitos culposos, por ejemplo? En los delitos culposos no puede existir tentativa porque eso no se ha planeado, no tiene, no ha sido ideado, no ha sido deliberado, ni habíamos decidido cometer el delito, porque es un momento que ha pasado de un momento para otro. Pero también hay tentativa en delitos dolosos temporales o eventuales, la cual ocurre en un momento inesperado. Supongamos, por ejemplo, que en este caso eh, estoy manejando un vehículo y este vehículo estoy yendo a una velocidad de 70 kilómetros por hora en una vía no tan concurrida. Sin embargo, yo tengo un acto que, por la premura, una velocidad, y mi acompañante, quien se encuentra en el copiloto, refiere que si sigo yendo a esa velocidad, vamos a colisionar y poder tener un accidente gravísimo. Entonces, ¿la tentativa dónde está? En cuando yo diga, no importa si nos choquemos, pero tenemos que llegar en el momento. Entonces hay una tentativa eventual, porque ya estamos planeando, pero es temporal. ¿Qué pasa si nosotros, por ejemplo, chocamos y quedamos ahí? Pero puede ser lo contrario. Asimismo, vamos a hablar en el acto de ejecución, el desistimiento. El mismo que está regulado en el artículo 18 del Código Penal. Cuando todo lo que hemos preparado o cuando estamos por hacer la tentativa, decidimos dejar sin efecto todo esto. No realizar el delito. Y como último, de la fase externa, es la consumación. Cuando hablamos de consumación de un delito, cuando ya se ha realizado, se ha efectuado. En este caso, por ejemplo, y tomamos el primer ejemplo de los actos de corrupción, entonces cuando ya me he tenido algún beneficio ilegal por otorgar contratos a algunos proveedores, entonces en este caso sí ya hablamos que el delito ha sido consumado. Para mayor detalle, vamos a seguir con la siguiente diapositiva, en la cual podemos referir que el iter criminis son dos fases. La fase interna, que no son sancionados, y la fase externa, que sí son sancionables. O sea, la idea, la dirección del RU no son sancionables, pero sí nos menciona son punibles de manera excepcional, dependiendo cuáles son los delitos. Delitos dolosos, delitos graves, entre otros. Esto es por ahora. Muchísimas gracias. Muy agradecido a todos. Hasta la próxima.